Bien, eh, buen día para todos. Eh, bueno, eh, continuando con el proyecto sobre Corte Virreinal de Lima y estas jornadas online que hemos preparado para poder difundir y expandir las posiciones que se tienen sobre la Corte Virreinal y su funcionamiento desde diferentes puntos, ¿no? Ámbito local, ámbito económico, ámbito político y el ámbito cultural, ¿no? Ya que sabemos, corte, pues no era un cajón encerrado dentro del espacio donde vivía el rey, ¿no? Sino todo lo contrario, la corte era más que un espacio donde estaba el rey, ¿no? Era un sistema político social, una estructura de poder que tenía como núcleo, pues, la casa del rey, o la casa, si hablamos de los virreyes, la casa Sí. vicerregia. Ajá. Y desde ahí partían las redes de poder, ¿no? También llamadas relaciones de poder no institucionales, porque, puesto que estaban fundamentadas en el patronazgo y en el clientelismo, por lazos familiares, lazos amicales, lazos por costumbres, ¿no? Apelando al derecho consuetudinario, ¿no? Y lazos de paisanaje. Entonces, desde ahí el rey, el virrey, para la corte virreinal, pues van a extender sus influencias, ¿no? Y entonces, ¿por qué decimos que la corte es una estructura de poder? Porque los criados que acompañan al rey o al virrey dentro de su área doméstica van a comenzar a copar los, los cargos de las principales instituciones, pues, del Perú virreinal, ¿no? Muchos de ellos se van a convertir en fiscales, por ejemplo, de la Real Audiencia, en alcaldes de corte de la Real Audiencia. Cuando había plazas libres para ocupar el puesto de oidor, el virrey los ponía, mientras esperaban confirmación del Consejo de Indias. Sí. En el caso, por ejemplo, de los oficiales de la Real Hacienda, ¿no? Pasaba lo mismo. El virrey, cuando había un puesto vacante de contador o de factor de la Real Hacienda, ponía a sus criados más adictos. Ujú. Y también pasó esto en el caso de los corregimientos, ¿no? Tanto de españoles como de indios, donde muchos de los criados virreyes también van a ocupar ese oficio, ¿no? Y sobre todo van a recibir los corregimientos más sustanciosos, ¿no? Sobre todo los que estaban en el sur andino. Justamente el día de hoy nos ocupa el caso de un corregimiento, que es lo del Valle de Santa, ¿no? Ujú. Ubicado al norte de lo que es Lima, a unos 430 kilómetros al norte de Lima, más o menos aproximadamente. Sí, sí. Y para eso tenemos la participación de nuestro amigo y colega Renzo Nores, doctor en historia, que nos va a comentar sobre los juicios de residencia y la justicia local en la Santa eh, a fines del siglo XVI, ¿no? Ustedes saben bien que el juicio de residencia es una fuente por excelencia para investigar las relaciones de poder personales, Ujú. por la razón de que en cada página se sustentan, ¿no? los cargos y los descargos del corregidor cuando administraba la justicia y el gobierno en esa jurisdicción, ¿no? Todas las denuncias que recibía, cómo administraba la plata de la caja de comunidad, ¿no? Y cómo administrar la petición. Entonces, el juicio de residencia otorga una rica información para poder investigar y estudiar estas relaciones de poder. Y entonces, pues, Renzo nos va a hablar sobre eso. Bueno, Renzo, te damos la palabra y te escuchamos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes o buenos días, Javier. Muchísimas gracias por la invitación.
Ha sido pues muy grato participar contigo en este ciclo de charlas y de conversación, de, digamos, apertura a temas nuevos y también pues muy contento de conversar contigo, ¿no? Ya a nivel más personal, más amical, ¿no? De muchos temas, incluyendo cierto equipo de Lima, no voy a mencionar para no hacer alguna travesura deportiva, ¿no? Así que siempre es muy grato. Y bueno, Javier, como bien has mencionado, el juicio de residencia es un documento que tiene varias lecturas. Usualmente en la historiografía se ha visto el juicio de residencia como la prueba de la ineficiencia o de la, no sé cómo llamarlo, de la liviandad, si quieres, del Estado colonial, porque pues el argumento básico es que mucha gente era procesada, juzgada, pero era finalmente absuelta, ¿no? Con lo cual no había un trabajo punitivo de parte del Estado colonial y al final digamos, había un desaliento, ¿no? En actuar de manera apropiada o ética. De hecho, hay una famosa frase atribuida al marqués de Montesclaros, que Solórzano nos recoge, ¿no? En la política indiana no se refiere a las residencias, se refiere a las visitas, pero es aplicable en la medida que las residencias en cierta manera una pequeña visita, ¿no? Diciendo de que las visitas son como torbellinos que levantan el polvo y luego se van y luego el polvo vuelve a caer al suelo, ¿no? Entonces realmente hacen alboroto, pero en términos prácticos no resuelven nada, ¿no? Y en este sentido, esa es la lectura tradicional que ha habido de las residencias. Evidentemente ha habido otro tipo de lecturas, pero yo más bien veo las residencias de otra forma, como lo hemos comentado más de una vez, como una especie de foro de ideas, de concepciones de justicia, de acusaciones, de ideas de justicia, de aspiraciones de justicia de parte de los, digamos, vasallos reales, ¿no? Del periodo. Y porque además, Javier, tenemos una serie impecable de juicios de residencia, sobre todo de los años 70, del siglo XVI en adelante. Yo mismo ahora estoy trabajando en un artículo con dos juicios de residencia sobre Santa, que son muy contiguos uno tras otro. El primero es el 79, que es el que vamos a conversar un ratito, y el segundo es el 82, ¿no? Pero que en rigor, el del 82 trata en principio de Santa, pero tiene información sobre Guarmey y Casma, que son los otros dos valles de la costa, ¿no? De la zona costera de lo que hoy es Ancash. Bueno, Ancash a partir del siglo XIX, Guaylas durante todo el periodo colonial, ¿no? Entonces yo creo que tenemos allí en las juicios de residencia una fuente extraordinaria, ¿no? Y el segundo comentario, antes de pasar propiamente al caso, es, digamos, lo que muchos historiadores han estado reclamando en los últimos años, Susana Aldana, Alejandro Díez, por ejemplo, que es una historia regional, es decir, siempre tomamos en cuenta el modelo de lo colonial a partir de grandes ciudades o los grandes centros metropolitanos, por ejemplo, Ciudad de México o Lima o Santiago o la Villa Imperial de Potosí o La Plata, lugares que tenían audiencia o que eran muy ricos y muy importantes, pero no hemos estudiado los lugares medianos o pequeños. El caso de Santa es una villa de españoles, pequeña, muy cerca al mar, aunque no al lado del mar, pero relativamente cerca al mar, que digamos que tiene una población española, mestiza, afrodescendiente, indígena, y que tenemos varios testimonios, porque las visitas, perdón, los juicios de residencias que contamos no solamente son del siglo XVI, sino que tenemos el siglo XVII y se puede reconstruir la historia local. O sea, digamos, la idea un poco de este proyecto es revalorar la importancia del juicio de residencia desde una perspectiva que vaya más allá, digamos, de la sanción o no de las autoridades y, por otro lado, empezar a escribir una historia jurídica, una historia social de ciudades o de conglomerados humanos que no tienen que pasar por las grandes ciudades coloniales, ¿no? Y que te permite, además, Javier, ver cómo funciona el derecho en contextos locales, ¿no? En ese sentido, este proyecto nace de esa forma y para mí, pues, fue fantástico hacer la presentación con ustedes, ¿no? En el seminario. Sí, Renzo, sí. Desde ese lado, enfocar pues este juicio de residencia Sí, dentro del ámbito de los estudios de corte, ¿no?
sí, Justamente yo, por ejemplo, cuando estaba desarrollando mi tesis de maestría en la Autónoma de Madrid, ¿no? sí, Este, ahí, como tú bien has dicho, ¿no? Comprender este juicio de residencia como un foro o como condiciones de justicia, ¿no? Que van a intentar revalidar o reivindicar los sí, vasallos del rey, ¿no? sí, Y si hablamos, por ejemplo, de los corregidores de indios, ¿no? Pasa algo similar, ¿no? Con el corregidor de la ciudad, ¿no? Del ámbito urbano. sí, sí, claro. ¿No? Muchos de los vasallos, eh, en este caso te hablo del sur, que es la zona donde más investigué Sí, en la maestría, pues vemos, vemos al corregidor, pues, que trata de conciliar y consensuar el poder con las élites indígenas, ¿no? ujú, De diferentes maneras, de diferentes maneras, dándole mercedes, por ejemplo, a los curacas, a los niños sí, principales, y también los hijos de los curacas y sus mismos criados de los curacas también son favorecidos con ellos, cuando, por ejemplo, el corregidor les otorga el cuidado o el resguardo de la caja de comunidad. Y ujú, esa caja de comunidad se trasladaba a la casa del curaca, sí, cuando la legislación, sabemos que no permitía que la caja de comunidad esté en la casa del curaca, sino tenía que estar claro, claro. en la casa del cabildo, ¿no? El Sí, cabildo indígena. sí, sí, Y ahí, pues las segundas personas de Curaca y sus criados, pues se beneficiaban porque se convertían en guardianes directos de esa caja y claro, podían pues acceder a los fondos, ¿no? sí, Eh, Cuando yo estaba defendiendo la tesis de maestría, justamente una de mis jurados, sí, me preguntó algo muy sugerente, ¿no? Ciertas relaciones de poder que se daban en los Andes a fines del siglo XVI, sí, ¿no? Y, por ejemplo, hay un caso muy específico en que pues, la hija de los curacas, como sello de alianza con el corregidor, sí, le daban a su hija como concubina del corregidor. Entonces, esto ocurrió, por ejemplo, en Condesuyos, ¿no? El corregidor ah, Cárdenas agarró a un grupo de niñas como concubinas, y más, tuvo hijos con sí, ellas, y después el ah, corregidor mira, les llevó una especie de serenata a las niñas para que sigan pues acompañándola a él en su casa. Pero ellas eran hijas mm, de los curacas que habían recibido estas mercedes de ser guardián en la caja, o en algunos claro, casos también eran sus tenientes en diferentes repartimientos, ¿no? Entonces, es una forma de entender que hay un continuismo entre el mundo andino, el vínculo de la reciprocidad, ¿no? El mundo andino sí, con las relaciones de patronazgo y clientelismo, pues, del mundo hispano, Mediterráneo, sí, claro, sí, ¿no? Ahí, por ejemplo, es una especie de continuismo, ¿no? no, de acuerdo, de Este, acuerdo, y, y es más, ¿no? Justamente también involucrarnos en la figura también del mismo curaca, ¿no? Que sí, de ser mediador entre Tahuantinsuyo y su grupo, ¿no? Indígena, pasó a ocupar casi la misma labor, ¿no? Pero ahora ya sí, no con Tahuantinsuyo, sino también ahora con la corona, ser el intermediario entre la corona y pues su grupo de poder. Y eso claro, le valió al curaca para seguir conservando sus privilegios y su estatus social. ujú, Entonces, Renzo, yo creo que el tema del ámbito local es muy importante sí, en ese sentido. Y creo que desde el ámbito de la ciudad, el tema de las relaciones de poder dentro de un corregimiento no se han investigado, ¿no? En demasía. Recuerdo muchas investigaciones que se han hecho, pero desde el lado de las ceremonias, desde el lado de los rituales. Creo que sí, hay trabajos sobre Cusco, por ejemplo, de Cusco, me parece, ah, mira, el ámbito de honores, de preeminencias, ¿no? Creo que sí, estos trabajos, por ejemplo, del colega Polo Iragorra, me parece, creo ah, que Jorge Polo, sí, sí, tesis
creo que habla su tesis o su artículo, creo, en la revista histórica de Católica, y también creo que su tesis de maestría Mm, sobre el corregidor de Cusco y el Estado colonial, ¿no? sí, Dentro del siglo XVI, etcétera, ¿no? Pero claro. temas como, por ejemplo, las redes de patronazgo y enfocar el puesto de residencia, no se ha visto, ¿no? El corregimiento de Lima, por ejemplo, lo que lo investigó Loan Villena, desde el ámbito Sí, obviamente institucional, pero más allá, otros corregimientos, en el caso como del norte, sí. pues no hay estudios que, que puedan referenciarnos en ese aspecto. Entonces, yo creo que desde tu caso que estás viendo lo que es Sí, Santa, el archivo sí, local, yo creo que es un aliciente muy importante, sí. porque se va a tratar de ver cómo es que dentro de un corregimiento que no estaba en los Andes, sino estaba en el ámbito urbano, pues se va a desarrollar esta política muy similar a la que se daba en los corregimientos andinos. Ujú. Sin duda, Javier, hay un detalle que me había olvidado mencionar del juicio de residencia, es que en los libros se supone que el juicio de residencia es contra el corregidor, pero en realidad, Javier, cuando uno ingresa, los juicios de residencia son pequeñas visitas, visitas administrativas controladas por el virrey, en la que se hace una inspección no solamente del corregidor, sino muchas veces están dirigidas hacia el alcalde, hacia el cabildo y hacia el escribano del cabildo. Con lo cual tienes información, por ejemplo, que para mí, Javier, fue increíble. Creo que en el caso, no sé si de Ica o de Huamanga, pero uno de los casos, uno de los escribanos, como llega a esta residencia, pero que se convierte en una visita, detiene su trabajo y entonces hace un listado de expedientes. Eso justamente ayer lo conversaba con Jimmy Martínez, Mm. y habíamos llegado a la idea de que en realidad Jimmy Céspedes, perdón, ¿no? En realidad, ciertamente la información de esos escribanos nos puede dar un índice del tipo o del número o del nivel de litigación. Entonces, el juicio de residencia, que uno lo ve solamente en la lectura, digamos, más clásica, más ortodoxa, como una especie de sanción administrativa bajo medieval castellana que fracasa en América porque hay impunidad, se puede convertir más bien en una caja de Pandora jurídica en la que tú puedes escuchar denunciantes, ideas de justicia, información sobre la vía administrativa, número de pleitos, tipos de casos, o sea, una relectura. Y también te permite ver cómo se construye realmente el derecho día a día, ¿no? Porque tenemos esta imagen punitiva, ¿no? El corregidor, el alcalde, un tipo arbitrario, entonces debe ser sancionado, pero este señor negocia a través de una serie de peticiones su libertad. De hecho, muchos reciben sanción, pero luego esa sanción se va menguando conforme ellos van Exacto. litigando, ¿no? Es todo un proceso fascinante de construcción del derecho, ¿no? Lo que ocurre es que un poco la historiografía clásica sobre la visita, de la cual se ha bebido mucho, ciertamente señalan, bueno, pues era un instrumento nulo en cuanto a sancionar y en cuanto a evitar esta idea de la corrupción institucionalizada en la región, ¿no? Yo creo que se puede revisitar. Y lo otro también, Javier, era sobre el caso de Ancash. En el caso de Ancash hay muchas investigaciones sobre la zona alta, en particular la zona del Callejón de Huaylas y particularmente Huaraz, porque evidentemente, claro, estamos hablando pues de una zona muy importante, aliados de Pizarro, una zona de encomienda rica, un valle fértil, con agua permanente. Pero si uno revisa la zona costera, Eso. justamente Santa, donde tienes el mejor valle. O sea, todavía hoy, tú comparas incluso en términos de mercado, Javier, el precio de la tierra en Santa es mucho más alto que el precio de la tierra en Casma o el precio de la tierra en Guarmey. ¿Y por qué? Porque tiene un río permanente, que es el río Santa, es un río caudaloso, y creo que es el río más largo o uno de los más largos de la costa peruana, y además Javier tiene agua permanente, es uno de los ríos de la costa peruana que tú puedes encontrar agua en el invierno, que usualmente es cuando los ríos de la costa peruana pues baja su cauce porque no hay lluvias, ¿no? Ciertamente, hay lluvias en el verano, pero ya no en el invierno. Pero Río Santa las tiene permanentemente. Entonces, o sea, es incluso los juicios de residencia te dan una pista de la historia agraria
historia, digamos, medioambiental, ¿no? O sea, yo creo que los juicios de residencia, como muchos documentos coloniales, Javier, hay que repensarlos, hay que revisitarlos, ¿no? Sí, Sí, sí. Y eso tiene que ver mucho, mucho, Renzo, con la idea, pues, de corrupción que se ha impregnado en la historia peruana y considerar, pues, que, como tú bien has dicho, que la visita y la residencia no sí, funcionaban porque justo, ¿y por qué? ¿Por qué llegan a esa conclusión? Porque justamente se tiene la mentalidad de que la corrupción, tal como se entiende ahora, pues, era sí, sinónimo, pues, de negociación en el Perú del siglo XVI, sí. lo Claro, cual pues claro. es un anacronismo que, Sí, que se debe corregir sí. y que debe debatir, ¿no? Yo lo que creo, Javier, es un poco las investigaciones recientes de mi buen amigo Cristóbal Semιούλα. Y Christoph básicamente defiende la tesis porque ha habido también dentro de la historiografía de la corrupción la idea de que la corrupción no existe en la medida en que está muy internalizado el patrimonialismo, el servirte de el acceso a los recursos públicos. Pero en realidad sí hay una idea de corrupción, que bueno, él dice que es corruptela, que básicamente se refiere a delitos contra la justicia. Es decir, tú podías hacer pequeños pagos en cuanto a que te aceleren el proceso, etcétera, pero el hecho de tratar de hacerlo con los magistrados que deben actuar de una manera impoluta, sin favoritismo, eso sí es una corruptela, ¿no? O sea, dentro de la propia lógica colonial, la justicia ocupa un lugar muy importante. Y de hecho, en los casos, en este juicio de residencia, una de las acusaciones contra el alcalde de la ciudad de Santa, porque el proceso es básicamente contra el cabildo, alcalde y regidores, es centralmente que el alcalde, que además era un juez de primera instancia, no atendió a las peticiones de muchos denunciantes. Muchos denunciantes dicen, bueno, fuimos y nunca iniciaba el proceso, hacía largas, o sea, desanimaba la administración de justicia, ¿no? Y es muy interesante también esto, Javier, porque nosotros estamos tan internalizadas esta idea que empieza en el siglo XIX de los jueces de primera instancia, jueces de paz, dentro de un organigrama judicial, y el organigrama judicial colonial es diferente, ¿no? O sea, el juez de primera instancia es el alcalde, luego se eleva al corregidor, luego se eleva a la audiencia, ¿no? Es una mezcla de gobierno local, de autoridad local, alcalde, con autoridad real, que es el corregidor y la audiencia, ¿no? O sea, fascinante, fascinante es ese mismo diseño, fascinante de las lógicas de esta sociedad, ¿no? Ciertamente. Sí, sí, sí. En ese sentido, por ejemplo, de la corruptela, pues sí se podría hablar, pues cuando, claro, ¿no? Estos famosos cohechos, ¿no? Que Sí, recibían, que sí, no solo, por claro. ejemplo, los locales, ¿no? También los oidores también lo No, sí, recibían. muchos de ellos. Hernando de Santillán es el Juan campeón en Santillán, este ¿no? tipo de... No, y Sí, sí, también, por sí. ejemplo, en el caso, en un caso muy, muy sonado, ¿no? Cuando Pedro Avendaño, el secretario de Virrey Cañete, está Uy, influenciando para que Cuenca y los más oidores que sí, gobernaban en la época de Cañete también recibían cohechos para favorecer sí, a los criados, pero principalmente a los beneméritos que el virrey favorecía. claro, claro. Porque Ah, sí. sí, ¿no? No, Había sí, una política de Cañete de querer negociar y tener mano de apoyo con los encomenderos que habían participado en las guerras contra Gonzalo Pizarro, en sí, las sí, guerras sí. contra Hernández Girón. Fernández Girón, claro, Claro. sí, Y ellos eran el apoyo del sí, virrey, ¿no? Por claro. ejemplo, hay un memorial, como que publica Roberto Levillер, del factor de Bernardino de Romaní. Ah, mira tú. Hay muchos Sí, perdón de deudas que otorga el virrey Cañeque a muchos encomenderos que han servido en las sí, guerras pasadas, ¿no? Como por ejemplo claro, Lorenzo de Aldana, sí, sí, el mismo Melchor Verdugo, ¿no? claro. Perdona deudas y por sumas altas Altas, sí, astronómicas, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, desde ese lado, cuando creo que calificar el cohecho o el pago o el soborno, si se puede Sí, llamar también para la sí, época, ¿no? sí, Eh, como acto de corrupción, sí podría verse, pero yo creo que en el tema de la negociación de poder,
¿no? Como tú lo has sí, dicho, o sea, el de poder, cuando la autoridad judicial, ¿no? Decía, mira, miren, podemos llegar a este acuerdo, podemos hacer tal claro, cosa, o le mandaba a sus oficiales, mira, no sé, fíjense acá que podemos arreglar. Entonces, yo creo que ahí hay que saber diferenciar entre qué cosa es negociación y qué cosa es ujú, corruptela, ¿no? Y no sí, pasar de los límites. Aunque yo te diría que prácticamente los límites o las fronteras entre esas dos formas sí, o mecanismos de poder, pues no están tan establecidos. Y ahí me voy al punto del ámbito doméstico del modelo cortesano, ¿no? O sea, la esfera pública y la esfera sí, privada en la corte, pues no existían, porque todo estaba mezclado, ¿no? Y estaba mezclado porque sí, partía de un fundamento que venía desde la filosofía clásica, ¿no? Cuando, claro, cuando la monarquía se tenía que administrar sí, como una casa, y ujú, el rey tenía que ser un padre de familia para sus criados, ¿no? ¿Por qué? sí, Porque la familia era la unidad básica de la comunidad política. En el mundo claro, griego, si el hombre era un animal social, sí, la familia se convertía en la unidad o en la célula que movía a toda la estructura política, pues, de una comunidad. ujú, Entonces el padre de familia tenía que asumir ese liderazgo. Entonces, si eso se daba en el mundo griego, obviamente los politólogos de la monarquía hispánica, pues en el siglo VI argumentaron eso sí, para que la casa de rey se pueda amplificar a los criados en todos los reinos y territorios sí, y así pues gobernar, ¿no? Entonces, entonces no hay separación entre la esfera pública y privada. Y eso sí, ocurre también en las jurisdicciones locales, ajá, donde el corregidor pues, y sus criados, como los tenientes de provincia, los tenientes de repartimiento, los sí, escribanos, los alguaciles y los indios traductores o intérpretes, sí, pues asumían esa labor. Entonces, a partir de ahí se puede problematizar qué cosa es corruptela si hablamos ujú, entre que la esfera pública y privada no había un límite porque estaba todo mezclado sí, claro, sí, 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 y difuso, ¿no? Todo difuso, difuso, ¿no? sí, Difuso. Y cómo diferenciarlo, pues, de la negociación política. sí, sí. Bueno, varios comentarios, Javier. Primero un poquito quería ir digamos, los comentarios anteriores. Pedro de Avendaños, caso fascinante, ¿no? Porque es una especie de gran mano derecha del Marqués de Cañete. De hecho, es un secretario del virrey en una época en que los secretarios son muy importantes. Estoy pensando en los secretarios de Felipe II, por ejemplo. Tienen toda la información del virreinato, saben a quién se va a beneficiar. Y además, Pedro de Avendaño, por ejemplo, cuando Nieva creo hace un listado de encomenderos, Pedro de Avendaño, secretario del virrey, tiene encomiendas. Javier, eso, o sea, un secretario virreinal teniendo encomiendas, la encomienda usualmente estaba entregada a conquistadores, a gente, a guerreros, ¿no? Pero este era un hombre de pluma. Y luego Pedro de Avendaño fue el primer procurador de causas de Lima. De hecho, yo lo conocí primero como procurador de causas, pero tuvo una presencia efímera y luego hace su gran, digamos, su gran carrera cuando se convierte en secretario de la Audiencia de Lima y de ahí salta a ser secretario del virrey. Es una historia por hacer de Pedro de Avendaño, ¿no? Realmente. O sea, un personaje, además, él es sancionado en la visita de Briviesca, le abren un proceso, va a España, va al Consejo de Indias y consigue su exculpación y regresa a Lima y aparentemente fallece. Bueno, ahí va una discusión si fallece en los 60 o en los años 70, ¿no? O en los 80, ¿no? ¿Qué pasa con Pedro Avendaño? Pero una historia impresionante. Y lo otro también, Javier, que es muy importante en los estudios de corte, es el hecho de que estamos en una sociedad aristocrática. Entonces, por ejemplo, Lockhart siempre tiene el comentario que al marqués de Cañete le gustaba colocar como corregidores a los niños bien de la sociedad colonial, de esta sociedad colonial temprana de guerreros, ¿no? O sea, son todavía guerreros o hijos de encomenderos, todavía no es esta élite, digamos, que va a aparecer en la segunda mitad del XVI,
que son ya los nietos de estos conquistadores, una nueva clase de mercaderes muy importante, muy rica, o sea, digamos, gente cuya riqueza no está asociada a la conquista misma, ¿no? Es gente que más bien hace fortuna y dinero ya existiendo un Perú colonial, ¿no? Pero en fin, en ese sentido el Marqués de Cañete es increíblemente, increíblemente hábil, ¿no? O sea, es un personaje que me gustaría estudiarlo más también. Al Marqués de Cañete y a su hijo García Hurtado, según el siguiente Marqués de Cañete, que tuvo digamos, que estuvo con su padre, cuando su padre fue virrey, y que es el único caso que yo recuerde de Lima, del Perú colonial, en que el hijo, pues, creció joven en el Perú colonial y luego ya un hombre maduro, 40 años más tarde se vuelve virrey del Perú en los noventas, ¿no? Comienzo de los noventas, ¿no? Entonces me parece a mí un personaje muy importante, también García Hurtado de Mendoza, al cual conocemos poco, ciertamente. Sí, pero como te digo, o sea, los juicios de residencia para mí abren una historia local que te permite repensar la noción del poder, la cortesanía, los vínculos, digamos, clientelares, y te ofrece una información local, Javier, que de otra manera no tendrías acceso a ella, ¿no? Sí, sí, Renzo, sí, exacto, ¿no? Exacto. Yo creo que desde ese lado es importantísimo, ¿no? Y es lo que te otorga el juicio de residencia, ¿no? Diferentes aristas Sí, para construir diferentes historias, ¿no? sí, ¿No? Pero y sin duda, desde muchos, muchos aspectos, ¿no? sin Sí, duda. mira, justo el caso del Virrey Cañete es muy bueno. Sí, Ahora, desde el tema de la Corte, que bueno, que estamos haciendo la tesis doctoral sobre la Corte de Lima, su inicio, 1542, hasta el gobierno de Virrey Toledo, estamos topándonos con Cañete en el centro, ¿no? Y es el centro de esa Corte. Y es más, yo te diría que él es el que consolida el sistema de corte en el Perú, ujú, ¿no? sí, 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 Sistema que empezó, como bien recuerdas, cuando lo hablé en Ribagüero, ¿no? En la charla que sí. tuvimos el año pasado, con Blasco Núñez Vela, ¿no? Claro, Pero claro, claro, esta corte era una corte bastante precaria porque sí, no había una definición de oficios sí, claros en la casa, ¿no? Y si la sí, casa vicerregia era el núcleo de ese sistema, de esa estructura de poder, entonces no se podía organizar en todo el mm, virreinato, ¿no? sí, 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 Luego vino Pedro de la Gasca, que hizo todo lo contrario a lo de Núñez Vela, ¿no? Porque claro, él sí logró negociar el poder con los encomenderos, ¿no? claro, sí. Está al punto que muchos de ellos, Renzo, fueron sus consejeros, Ujú. como por ejemplo el mariscal Alonso de Alvarado, Oh, caramba. consejero de la Gasca. Sí. El capitán que era adicto a Gonzalo Pizarro, como Pedro Hinojosa, que fue la llave maestra, como ese Teodoro Hamp, para abrir ese espacio de Panamá y poder ganar a toda la Armada. Sí, Pedro Hinojosa se convirtió en el capitán más importante de la Gasca y después la sí, Gasca lo premió y lo favoreció con encomiendas. Y más, uno también de sus consejeros también, ¿no? sí, Bueno, esta política de aliarse con sus comanderos y más o menos mantener una especie de distancia corta con los criados, ¿no? claro, Eso va a seguir la audiencia en los 5 años que gobierna cuando no hay virrey, porque se muere Antonio de Mendoza, pues claro, claro. sigue la política. Y además, Sí, ahí es justo cuando Pedro Avendaño ingresa a esa audiencia, porque la claro, audiencia de Lima, gobernada por Bravo de Sarabia, sí, le da la merced a Avendaño para que él coloque a los escribanos de gobernación en cada ciudad. Y es más, él colocaba a los escribanos en cada ciudad y las regalías que iban de los escribanos, ellos las remitían a Avendaño. Entonces mm, Avendaño centralizaba todas las regalías de sí, todos esos escribanos que había sí. en las ciudades, ¿no? Una Mira merced tú, que le otorgó Bravo de Sarabia, presidente de esa audiencia sí, gobernadora, ¿no? claro, Y va a claro. continuar cuando Iber Cañete Sí, viene, ¿no? Ahora, cuando él viene y se instala en Lima, pues esa corte de criados domésticos se transforma en un sistema de poder ya consolidado. ¿Por qué? Porque claro, estos criados que vienen con virrey van a comenzar a sí, copar prácticamente todas las instituciones de poder. sí, La audiencia, la Real Hacienda, los corregimientos y también Cabildo. ujú, Y también en Cabildo.
sí, sí, Entonces ya nos encontramos con una corte, ya no al estilo de Núñez Vela, donde el cual no había negociación con los comunitarios, sino ahora una corte en el cual los criados del virrey están en las principales instituciones y los encomenderos, beneméritos, son también favorecidos. Entonces, tanto criados y encomenderos que representaban a la élite limeña en esa época, sí, pues están integrados en un sistema común. claro, Eso es lo que no pudo conseguir Núñez Vela, sí, lo que la Gasca intentó conseguir, sí, pero pocos fueron sus criados que ocuparon el poder, sí, sí. que la audiencia tampoco pudo conseguir, porque bueno, no, ellos Estaban divididos, Javier, habían estaban dos divididos, facciones ¿no? en la audiencia, sí. Había diferentes facciones. Bravo de Sarabia versus Santillán, era el bando, Claro, ¿no? era la pelea y también la guerra contra el Gran Girón tampoco les pudo ayudar en eso. Pero creen que Sí, sí lo puede conseguir. Lograr armonizar a los criados domésticos y a la élite, sí. ¿no? Entonces, Yo lo que... es donde se Sí, consolida el sistema de corte como estructura de sí. poder. Sí, yo lo que creo, Javier, para un poquito añadir, es que yo creo que tal vez ese proyecto, digamos, conciliador, que va a ser la Gasca, lo hubiera proseguido Antonio de Mendoza, porque Antonio de Mendoza había actuado Mm. todo de manera opuesta a lo que había hecho Blasco cuando era virrey de la Nueva España, y además cuando él llega al Perú, él procura hacer eso. Lo malo es que él vive muy poco tiempo, no sé si llega a vivir un año. Creo que vive 9 meses o 10 meses y muere, Sí, sí, muere en menos de un Lima. año. Sí, sí. Pero otro miembro de la Casa de Mendoza, que es Andrés Hurtado de Mendoza, yo creo que sí es, por eso es la gran figura de los 50. Además, es el primer virrey que puede cumplir relativamente un mandato largo, porque Blasco Núñez gobierna solamente, ¿cuándo muere? El 46, creo, ¿no? 44 o 46. 46. Eh, Pero, Gasca claro, no, pues, no claro. tiene. En sí Gasca mm, es un virrey de facto, no es pacificador, pero actúa como un virrey, pero no lo es. Y luego el primero que sí tiene un gobierno largo es Hurtado de Mendoza, dado que Mendoza gobierna un año, nada más o menos de un año en Lima, ciertamente. Y sobre el Marqués de Cañete siempre ha habido una mala prensa, pero tú te pones a observar bien su gobierno, es un hombre razonable dentro de los términos del periodo, evidentemente. Despacha, por ejemplo, a Polo Ondegardo al Cusco. Polo Ondegardo, además, recibe las instrucciones de Carlos V. Es el último virrey de Carlos V, ¿no? Después de él, todos son nombrados ya por Felipe II. Y en las instrucciones de Carlos V se utiliza el modelo de novohispano. Le dicen, por favor, trate de congregar personas, que los caciques actúen en justicia, y qué es lo que va a hacer, digamos, Polo cuando construye las parroquias en la ciudad del Cusco. En los años 50, ojo, 50, el Cusco sigue siendo la gran metrópolis, ¿no? O sea, progresivamente Lima va tomando pues un nombre, un poder, pero estamos hablando en los momentos muy tempranos de la colonización. Entonces, Cusco es un punto central en esta política de reorganización, ¿no? Ciertamente. En pocas palabras, Javier, o sea, es estupendo que trabajes al Marqués de Cañete y es un personaje que hay que revalorizar y reinterpretar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, eso sí, sí, desde esa posición, sí, es ¿no? Porque hay que entender que como bien se dice para estudiar la corte como estructura de poder, sí, el centro o la llave maestra de estructura sí, política era la mediación personal. sí, 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 Entonces, desde ese concepto y de esa sí, premisa, pues el virrey Marqués de Cañete se instala sí, e encaja bien, ¿no? En esas relaciones de poder, ¿no? sí, Eh, Creo que de ese lado se puede aplicar y salir desde de la casa de vicerregias o de la esfera alta de poder a las esferas locales. sí, sin duda, no, de acuerdo, Que es lo que hemos estado pues, conversando el día de hoy, ¿no? sin duda, Yo cuando investigué a los corregidores de Iños en la maestría de Autónoma de Madrid, pues me topé con esos resultados y ahí pude comprender pues que si el corregidor no hubiera entablado negociaciones con las élites indígenas, sí, pues sí, el sí, Perú jamás hubiera consolidado como virreinato, ¿no?
sin duda. qué es lo que muchos del discurso tradicional y dentro también del discurso marxista, pues no se concibe, ¿no? Claro, claro. Eh, Es que, digamos, en el caso del discurso, vamos a llamarlo legalista, ¿no? Es una especie de que el derecho indiano, la legislación, establece las relaciones humanas y evidentemente sabemos que no. Y en el caso del marxismo más conservador, se habla del determinismo, ¿no? O sea, hay una causalidad entre las circunstancias políticas, los hechos políticos de la base económica, ¿no? Y que quien mejor representa esa visión marxista clásica en nuestra historiografía es Javier Tor. Tiene un trabajo sobre el corregidor, mm, ciertamente, ¿no? Entonces, pero yo lo que sí creo, un poco retomando esta idea de los estudios de corte como parte de este quiebre historiográfico, Javier, es que es muy importante hacer un análisis, y era lo que comentábamos, ¿no? De los estudios de corte fuera de la Gran Corte de Lima, ¿no? Incluso recuerdo que cuando hubo la presentación del seminario, la idea, una de las críticas era de que había o no había habido corte en Lima. Y nuevamente, o sea, cometíamos el error de pensar Lima como único episodio o epicentro de producción legal, digamos, cuando tenemos muchísimas, o sea, un vasto territorio muy grande, imagínate en ese periodo, que examinar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el quiebre historiográfico, el quiebre geográfico es importante. Sí. claro, sí, es justo lo que hemos tocado. Ahora que todo el público y los colegas lo pueden compartir en este Sí, artículo que hemos publicado en Libros de la Corte, la revista sí, del grupo del Instituto de la Corte en Europa de la Universidad Autónoma de Madrid, qué es una bien. revista digital, está en línea, Sí, claro, qué bueno. y ahí se puede consultar el artículo de las repercusiones del sistema de corte en los corregimientos de indios del Perú virreinal, ¿no? En toda la Magnífico, segunda mitad del siglo XVI, ¿no? magnífico. Es una investigación basada en mi tesis de maestría, ¿no? No, magnífico, Bueno, sí, es lo que Renzo hemos tratado de demostrar, ¿no? Que sí, esta corte no se reduce al espacio de rey, ¿no? O un espacio material, ¿no? Es más sí, eso, ¿no? Es una claro, organización política en sí misma, con sí, filosofía, con cultura propia, ¿no? Solo sí, que la estructura tradicional, pues, ha visto, pues, la corte como parte de algo, ¿no? O sea, como claro, que como parte viene de la élite, yo creo, como parte Javier, de la como algo propio de la élite, élite. Sí, como una partecita o un elemento de la camarilla del virrey, ¿no? sí, claro, Como un grupo cerrado, ¿no? Cuando eso en realidad no sí, es, no se concibe, ¿no? El sí, concepto, porque hay un trasfondo de sí. esa, Hay una cultura clientelar, básicamente, es lo que dices, hay una cultura Javier. clientelar, ¿no? Hay una cultura Sí, clientelar, y eso, por ejemplo, en los principales tratados de la España moderna, ¿no? Como Núñez de Castro, Saavedra y, Fajardo, me imagino, sí, Y también el diccionario, por ejemplo, de autoridades, pues te hablan de que de una corte como un conjunto de tribunales y sí, organismos, ¿no? Que todos giran alrededor del monarca, ¿no? sí, Como príncipe, sí. ¿no? Conjunto Hay, de oficiales, de ministros, sí, de criados, que todos están girando sí. alrededor del monarca para que les entreguen las mercedes. Hay también este quiebre historiográfico que se produjo hace unos años, es cuando se empezó a discutir el poder central y surgió la teoría del policentrismo de la sociedad colonial y este famoso libro de Pedro Cardin y de Tamar Herzog, ¿no? Polycentric Monarchy, creo que se llama, y que es presentar, digamos, que hay muchísimos núcleos de poder en la América colonial, española principalmente, y que justamente se pueden ajustar a esta cultura que tú señalas cortesana, ¿no? De favores, una especie de gran telaraña, ¿no? De personajes, ciertamente, en la que no solamente es el virrey, el personaje principal, el gran dador de favores, sino también una serie de otro tipo de autoridades locales, ¿no? Además, estamos en una sociedades tradicionales, en la que los vínculos personales son mucho más fuertes que los vínculos institucionales
que en teoría, digo en teoría porque sabemos que eso tiene muchos matices, definen la sociedad contemporánea, ¿no? Sí, 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 justamente ese es el punto, ¿no? sí, Por ejemplo, como tú bien sabes, ¿no? Antonio Manuel España, en Vísperas de Libertad, pues también lo decía, sí, clásico que libro, sí, claro, ¿no? Que la matriz, que la matriz política era polos autónomos que sí, estaban dispersados en todo el sí. orbe, ¿no? de la Ese es el cuestión. policentrismo de Cardin, o sea, esa es la idea Claro, policéntrica, ¿no? Sí. claro, ¿no? Claro, pero Carrin fue discípulo de Antonio Manuel España, España. ¿no? Claro, 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 claro. claro, sí, o portugués además, por supuesto. Digamos que lo que hace Herzog y Cardin es sofisticar una idea propuesta por España, ¿no? Digamos. Claro. Sí, sí, desde ese lado pues, es muy factible, ¿no? Hablar, ¿no? Sí, Y bueno, es también, es también otra idea, por ejemplo, la concepción de la monarquía como monarquía de cortes, ¿no? sí, 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 También tiene mucho que ver porque sí, justamente cada centro de poder, sí, ya sea virreinal o en una sí, gobernatura o en una audiencia, pues se sí, convertía pues, en corte, ¿no? No solo las sí, grandes capitales como Lima, Lisboa, Nápoles, ¿no? sí, Sino también, pues, por sí. ejemplo, las sedes de las audiencias, ¿no? Por ejemplo, Claro, claro, el libro de Eugenia Bridiquina, Hermanos en sí. Chacas Para Coloniales, La Plata, para La claro, Plata. ¿no? Sí, sí. Es muy bueno. También, por ejemplo, el estudio de Pilar Ponce sobre la audiencia de Quito, ¿no? Ah, mira, Pilar, qué Eh, bueno. Sí, muy sugerente, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. no solo hablamos de cortes virreinales, también hay cortes provinciales, ¿no? En el Sí, caso de las sedes de las audiencias, y las llamadas también o denominadas cortes locales, ¿no? Aunque claro, ajá, no hay documentos o, por ejemplo, juicios de residencia que te indiquen el corregidor construyó una corte, ¿no? Porque muchos me decían, oye, pero hay un documento donde diga que el corregidor construyó una corte o que diga que ya metió en corte. Claro, básicamente si nos vamos a basar en una posición bastante positivista de buscar el corte como concepto, sí, eso no vamos a encontrar. sí, Pero ¿por qué? Porque la corte no, no es pues un concepto pues es ujú, duro, ¿no? sí, Sino es el sistema, es la estructura de poder, claro. como te digo. Y el Yo digo, funcionamiento que hace el corregidor con sí, sus ministros y con las élites indígenas que que se corroboran en un juicio de residencia, pues sí. están todos, todas las aristas, todos los aspectos que Sí, definen el funcionamiento de un sistema de corte. sí, sí, sí. Lo otro que quería mencionar, Javier, y que tiene que ver con los estudios de corte como paradigma historiográfico y que tiene que ver con los juicios de residencia, es un elemento que a mí me interesa mucho, que es el lenguaje de la cultura política, ¿no? O sea, porque siempre hemos pensado, nuevamente, la cultura política se entiende que es como un lenguaje, como cuando se hacía investigación del derecho, el lenguaje de los juristas. El lenguaje de la cultura política lo hacen los grandes actores, pero justamente cuando uno examina estos juicios de residencia, una palabra que lo utiliza incluso el declarante, el peticionante, el denunciante, es la idea de gobierno. Gobierno, buen gobierno, justicia, digamos, el recto juez, el rey. Entonces, hay también un lenguaje político. Y en cierta manera, Javier, los estudios de corte permite repotenciar, revalorizar los estudios de la cultura política, ¿no? Que fueron muy importantes. O sea, se hizo una grandes estudios de cultura política colonial española, pero con el giro de la historia económica y social de los años 60, eso ya parecía una antiguaya, ¿no? Y hoy en el siglo XXI yo creo que podemos regresar a estudiar la cultura política colonial a través de esas fuentes. O sea, no solamente ver lo que dice Saavedra Fajardo, lo que dice Solórzano y Pereira, lo que dice Francisco Suárez, lo que dice Victoria, que son ideas importantes. O sea, yo no acá preconizo olvidarlos. Lo que sostengo es que los juicios de residencia te permiten acceder al lenguaje político de la gente de a pie. Y eso me parece excelente, Javier. Sí, 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 desde luego, ¿no? Y por ejemplo, las mismas correspondencias de los virreyes, de los sí, oidores, sí, que eran fuentes, pues, no consideradas por esta historiografía, ¿no? Sino solo como simples anecdotarios sí, de los oficiales y magistrados, ¿no? sí, Pero justamente, un juicio de residencia,
una sí, correspondencia, sí, son fuentes muy, muy poderosas para investigar la Corte. Martínez Millán lo decía sí, esto en una introducción, creo que fue la primera introducción en definir lo que es la Corte como sistema de poder en este librito, Instituciones y élites de poder en la monarquía española, ¿no? A un libro editado por la Autónoma de Madrid, ¿no? En el año 92. Pero ah, mira, fue uno de los primeros estudios que hizo Martínez Millán con su grupo de sí, investigadores, ya sí, desde la posición de la Corte como sistema de poder. Y sí, ahí, y ahí se definió, pues, que para investigar la Corte hay ciertas particularidades en los documentos que sí, pasan desapercibidas por todos. Pero si claro, uno ve con detalle, pues, en la forma como se trata a uno o cómo se dirige a uno, ¿no? sí, En la forma como se dice, yo recomiendo a la persona porque por su habilidad, suficiencia, ¿no? Y vos confío en tal persona, pues, sí, son términos, son conceptos que ya sí, nos propician una especie, pues, de relaciones de poder, ujú, ¿no? En detalles menores, ¿no? Como te digo. Es como, por ejemplo, Alejandro Cañete también lo decía, ¿no? O sea, claro, cuando usted va a la corte, tú no vas a encontrar en el archivo, pues, un expediente o un legajo que te diga corte virreinal, ¿no? No, sino la corte hay que investigarla en las diversas fuentes que uno sí, tiene. sí, sí, Correspondencias, relaciones, crónicas, claro, juicio de residencia, cédulas, provisiones, porque todas ellas nos otorgan esos detalles sí, eh, tan discretos, ¿no? Porque justamente la discreción era una virtud de la cultura cortesana, ¿no? El ser discreto, el ser disimulante con las cosas, sí, ¿no? sí, 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 Entonces, sí, ahí está, pues, ahí están, pues, las fuentes, pues, para la investigación. Es, por ejemplo, los que han revisado la crónica de Pedro Cisa de León, sobre todo enfocado en las guerras civiles de los conquistadores, no se han dado cuenta que Pedro Cisa de León es el primer eh, personaje que utiliza el concepto corte para la ciudad de Lima. ujú, El primero, cuando Núñez Vela llega a la ciudad y hace el llamamiento general de todos los soldados y encomenderos para defender la tierra contra Gonzalo Pizarro, César de León utiliza que el virrey hizo el llamamiento en esta corte de los reyes, o sea, ah, mira, en esta corte de la ciudad de los reyes, sí, ¿no? claro, Después, el siguiente momento en que usa el concepto César de León es cuando ya es cuando ya la audiencia está gobernando, 1553, ¿no? claro, sí, Esta es la corte de los reyes que está integrada por la audiencia, el arzobispado y la hacienda, ¿no? ujú, Obviamente su crónica es publicada en 1553, ¿no? sí, Entonces, claro, sí, estos dos sí, momentos son los que César de León usa ya el término corte, ya como palabra ya determinada, sí, ¿no? sí, Pero sí, claro, no sé, claro, ¿viste? Para ir lo que preguntaban muchos colegas, ¿no? En esa edición de Ribogüero, ¿no? Oye, pero que se paraba de cortes, ¿no? Bueno, César de León lo está ya utilizando en el año 1544, sí, sí. Yo creo que ¿no? es el lenguaje, o sea, lo que El hay que prestar lenguaje, atención, ¿no? Javier, es el lenguaje político y cómo y el lenguaje se sostiene sobre qué base, qué estructuras mentales, ¿no? O sea, hoy nuestra estructura está basada en este lenguaje del Estado de Derecho, los derechos humanos, construimos ideas, incluso los adversarios de los derechos humanos dicen, no, esto no sirve, pero tienen de referente. En ese momento los referentes ideológico-políticos son diferentes, monarquía católica, buen gobierno, digamos, este estatuto de esta teoría de la protección de los fuertes hacia los débiles, toda una serie de ideas que yo creo que los juicios de residencia y las visitas, que son casi sus hermanas, brindan con enorme información. La visita de Briviesca, que es la que yo mejor he estudiado, que es la visita que se hace justamente el 61, cuando viene el conde de Nieva y vienen los comisarios a discutir la perpetuidad,
tiene una Ah, riqueza extraordinaria. Y lo único que echo de menos, Javier, es que el Archivo de Indias no permite su consulta por el estado del documento, ¿no? Pero cuando pude revisar el documento, eso hace ya muchos años, la información que tenían era de extraordinaria calidad, ¿no? Ciertamente. Y en la visita de Briviesca, Javier, hay muchas referencias y mucha información al gobierno de Cañete, ¿no? sí, Es sí, decir, claro. el gobierno de Cañete, que en teoría es el gobierno residentado, aunque se hace una residencia de la audiencia, se le juzga a Cañete o se juzga su obra. Él muere el año 61, digamos, hay mucha información sobre su gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que tal vez, como bien dices tú, recuperar el estudio del lenguaje político, incluso por la gente de a pie, y por otro lado, recuperar la década de los 50, porque en la historiografía también del Perú colonial, Javier, siempre se dijo, los años 70 clave por Toledo, y luego viene Baywell, no, los 60, García de Castro, y de pronto tenemos que llegar a los 50, realmente con la construcción, digamos, del Estado colonial con Cañete, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, Claro, claro. Claro, esa es la visión, ¿no? sí, Eh, Luego él habla justamente del que hay que comprender la década de los 60, ¿no? sí, Porque, claro, claro, claro. ¿no? Claro, Y es la el teoría problema, dominante, Javier, es la teoría claro, dominante, porque la idea de la década de los 70 como una década ex nihilo pierde peso con la demostración de lo que dice Bewell y lo que dices tú de López García de Castro. ¿Y López García de Castro en qué época gobierna? Los 60, 65, 69. Pero ahora que tú ya vienes con todo este bagaje del estudio de corte, tú ves que toda esta construcción de hilos familiares se hace con Cañete y por algo Cañete gobierna 4 años, 4 para 5 años, ¿no? O sea, tal vez, digo yo, digo a nivel hipotético, hay que empezar a mirar los 50, Javier. ¿Te claro, das cuenta, no? claro, Sí, claro. Desde el lado de la órbita de Lima sí, y sus ciudades que estaban ahí circundando a la gran ciudad, sí, obviamente Cañete tiene mucho que ver. Pero Renzo, si nos adocamos a lo que es el espacio andino, sí. creo Al que gran ahí, espacio, quieres decir, al gran claro, espacio. claro, a gran escala, ¿no? Claro, es como te digo, o sea, Cañete hace una labor muy, muy encomiable en lo que es Lima y sobre todo Y reconstruye esta Cusco, corte y yo creo que Cusco con y Polo, Cusco, Cusco Cusco con también con Polo. los alcaldes de indios que nombra Polo Negarro. Sí, Eh, pero yo creo que se comienza a ver con López ya esta política de la corte sale y se instala con los corregidores de indios que se nombran en las jurisdicciones. claro, claro. Entonces yo creo que ahí, creo que en ese lado, creo que lo de Centas abre esa brecha que luego Toledo, obviamente, con las políticas de García Castro, logra, Claro. logra consolidar y masificar, aunque Toledo nunca lo reconoció, pero es la dinámica de, de, Claro. de- de García de Castro, ¿no? Es la Claro, dinámica de García Castro. pero de todas maneras te digo, Javier, aún asumiendo que la política, digamos, colonial, de reorganización, empieza con García de Castro, la continúa Toledo y le da una dimensión, pues, productiva, con el sistema de Mita, no podemos pensar los 50 como una década perdida. Exacto, sí, sí, ¿Te das exacto. cuenta, no? Es una década muy interesante. Tienes un virrey que tiene una larga experiencia mexicana, pero que muere, que es que Mendoza, que yo creo que Mendoza, si hubiera tenido la posibilidad de gobernar muchos años, hubiera hecho un gobierno muy exitoso, me parece a mí. No Sí. hubiera sido un antitoledo, porque Mendoza era más de pactar con las élites Mm. encomenderas o cacicales, en tanto que Toledo era más de imponer el poder, digamos, monárquico sobre las élites, ¿no? Otra concepción Otra del condición de tema poder. político. Sí. Pero tienes en los 50 el gobierno de la audiencia, que son los gobiernos más largos de la Mm. audiencia sin virrey, Sí, sí. y luego tienes a alguien como el Marqués de Cañete, de que yo he leído que tenía mal genio, era un tipo difícil, un tipo áspero, ¿no? No tan caprichoso como Blasco García, como Blasco Núñez Vela, pero un hombre difícil, ¿no? El Marqués, sí. Claro, claro. Sí, claro, pero ahí también juega mucho que ver en eso el lado de la mentalidad nobiliaria del Marqués de Cañete.
¿no? Claro, la casa de Eh, Mendoza es una casa de claro, los ¿no? grandes, grandes de España, Javier. Sí. Núñez Vela venía, no era un gran señor noble, No era un ¿no? grande, no era un grande, Javier. Sí, No tenía un título de la grandeza de España, sí. ¿no? Pero era un soldado que había servido a Carlos V realmente Claro. todas las campañas Hurtado de Mendoza de- también había estado en Italia, si mi memoria claro, no me falla. Había sido guerrero, Javier era un guerrero, claro, ¿no? ¿no? Sí, Pero lo que ayudó mucho a Mendoza a gobernar el Perú es que tenía esa concepción de gran señor. claro. Y justamente la casa vicerregia es la comprensión intermedia entre la casa real y la casa del gran señor. Sí. Y Ujú. es por esa razón que Cañete se consigue como un padre de familia para sus criados. Y es más, muchas relaciones, que, por ejemplo, que se encuentran en Jiménez de la Espada y en Bernabé Cobo, ¿no? Lo llaman padre de la República, al virrey Cañete, ¿no? ¿Y por qué? Porque fue el virrey que consolidó esta manera de entregar las mercedes bajo la Ah, liberalidad. claro. No, bueno, de hecho, una de las acusaciones que hay contra él es entregar mercedes de corregimiento, digamos, o nombramientos de corregimiento, y Lótzar hace la broma y se le gustaba nombrar como corregidores a los niños bien del Perú, ¿no? O sea, la élite. Pero bueno, tú ves detrás un afán de crear una especie de sistema de alianzas, ¿no? Con los señores. Y en el caso de Hurtado de Mendoza, siempre he tenido mucho interés en la relación padre-hijo, o sea, es decir, pensando en Luis de Velasco para el caso de la Nueva España, porque Luis de Velasco, el mozo, el que va a ser virrey del Perú, pues viene con su padre, ¿no? En los años 50, es el que sucede a Antonio de Mendoza, y siempre me he preguntado si tal vez, hablo a nivel hipotético, tal vez ha habido también de García Hurtado de Mendoza una relación especial por el hecho de haber venido joven a América, haber estado en Chile con el padre, o haber estado en Chile, perdón, como funcionario y luego pues ser virrey 30 o 40 años más tarde, ¿no? O sea, me parece muy interesante. O sea, ese tipo de aprendizaje de la administración, ese tipo de aprendizaje a partir del conocimiento, ese tipo de redes clientelares, Javier, también se van tejiendo día a día con la interacción, ¿no? Entonces, si tú has tenido, como García Hurtado de Mendoza, has venido joven y conoces un poco cómo está organizado la sociedad y regresas como autoridad, creo que tienes un expertise que vale la pena explorar. Sí, 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 desde luego, ¿no? Sí, desde luego. Justamente eh, cuando viene García Hurtado de Mendoza, pues sí, creo, creo que esas prominencias que otorga el virrey Cañete no se quedan tan consolidadas en la mentalidad sí, de los ciudadanos del Perú virreinal claro. que obviamente el nombrar a una persona que ha sido, que ha visto esta estructura de poder, este modelo cortesano, pues obviamente va a acabar. No sucedió así, por ejemplo, también con el hijo de Virrey Conde de Nieva, ¿no? Que también vino con él, pero que no logró Sí, sí. Mercedes. Claro, era el capitán de la guardia de la Barredos del Conde de Nieva, Ah, ¿no? mira Y tú, mira tú. claro, Sí, sí. este, Ay, pero ay, no logró su consolación. El hijo de Antonio de Mendoza, Francisco, Francisco, claro, sí. también vino también con su padre, ¿no? Sí, Claro, él se mira encargó tú. de hacer, ¿no? El recorrido por todos los Andes, ¿no? Y mandarle Es que no lo sabemos y parece que fue el punto de contacto, porque Polo habla de muchas cartas y probablemente fue a partir de Francisco, ¿no? O sea, y hay un libro que salió en Nueva España y llama Francisco de Mendoza, el virrey indio, algo así, ¿no? Que quiere decir que él era en realidad muy importante en esta relación que tenía el padre con las élites cacicales, ¿no? Sí. O sea, Francisco de Mendoza también parece una figura muy importante porque esos 10 meses del padre, o 9 meses, estuvo recorriendo mucho el Perú colonial, ¿no? ¿Y qué significa el Perú colonial en los años 50 del padre? Bueno, básicamente Lima, obviamente Cusco, Potosí, La Plata y tal vez Arequipa y Huamanga, ¿no? Parte de ese hinterland sureño, ¿no? Todo el interés está en el sur, Javier, ¿no? Sí, Claro, claro. Claro, de esa visión es
creo que estudiar los hijos de los virreyes que vinieron y que Sí, pudieron hacer carrera política, ¿no? Como el caso sí. de García Hurtado de Mendoza, ¿no? El más exitoso de todos, Más ¿no? El más exitoso de todos, exitoso. Sí, más exitoso de todos, ¿no? Porque bueno, ya López tuvo una hija mujer, pero no vino con ella, se quedó en claro. Valladolid. Toledo no Y tuvo Toledo es hijos. solterón, ¿no? Toledo es solterón. Ciertamente, sí, 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 claro. Era un hombre, digamos, un hombre, bueno, digamos, austero, ¿no? Sí, Austero, ¿no? Austero. Núñez Vela vino con su hermano, Vela Núñez, que era el capitán de su guardia de barreros, pero uno creo que no. Vela Núñez cuando, creo que logra reivindicarse, porque luego de la muerte del virrey su hermano, pues, sí, logra que la audiencia le otorgue una Mercedes de encomiendas, ¿no? Pero mm, acaba su vida ahí, o sea, no le dan cargos más importantes, ¿no? sí, en la corona, ¿no? Y luego la Gasca, bueno, no era soltero por su sí, vida clerical. sí, Pero en caso, por ejemplo, de la audiencia, los frentes de los oidores sí consiguieron, por ejemplo, Mercedes, ¿no? Hermano del oidor Mercado de Peñalosa, López de Suazo, sí, ¿no? Se convirtió en encomendero claro, claro, y revalidado por Cañete, ¿no? sí, Cuando intentaba más o menos eh, congraciarse con los oidores, ¿no? ujú, Dos de ellos, como por ejemplo el caso de Santillán y el oidor Altamirano, los fueron muy cercanos al virrey, y también el doctor sí. Cuenca. Sí, Gregorio González de Cuenca, Mm. que terminó en Santo Domingo, ¿no? Todo un caso, un oidor muy importante de los 60, sobre todo, yo diría, González de Cuenca, ciertamente, sí, Sí, sí. Don Alfonso, yo creo que desde ese lado, ¿no? De la década de los 50, o sí, hablamos de los 60, en cuando el Perú virreinal se terminó por consolidar, pues creo que diríamos que a partir de la década de los 50, y creo que también tiene mucho que ver también la política de la Gasca en esto, que logra, yo creo que consolidar Cañeque, pero no desde los encomenderos beneméritos de forma exclusiva, sino también consolidando sí. criados y encomenderos, o sea, consolidando criados. Sí. Pedro de Avendaño es clave para Claro. entender a Cañete, Y Pedro de Pedro, Avendaño, y, ¿no? y Pedro Avendaño Sí, es obviamente la llave, sí, la llave que enlaza todas las piezas, ¿no? En, claro, sin en ese duda, en ese sentido, ¿no? sí, Y yo creo que desde la década de los 60 esa política se traslada al espacio andino, ujú, con los corregidores de indios, ¿no? sí. Que López García de Castro logra Sí, implementar. sí, sí, sí. Hay también un elemento importante en los 60, que es otro tema que también investigo, Javier, que es el debate intelectual en derecho, ¿no? Que está representado, en mi opinión, por dos figuras que colisionan en los 60, que son Polo Ondegardo y Falcón. Tú vas a los años 50 y no encuentras un debate análogo, similar, ¿no? Es en los 60 cuando se empieza a decir que la litigación es excesiva, que los abogados están causando muchos litigios cacicales, etcétera, ¿no? O sea, los 60 en ese sentido tiene un plus respecto a los 50, pero aún así creo que es muy importante revisitar los gobiernos, sobre todo los dos grandes gobiernos de esa década, que son el gobierno corporativo audiencial y el gobierno de Cañete, ¿no? Sí, Claro, claro. Claro, y también, pues, como tú me has dicho, ¿no? Los gobiernos de la audiencia, ¿no? sí, Que han quedado, creo que de forma no ignorada, ¿no? Que sí. han sido recuperados por Sergio Angeli en muchos de Sergio, sí, sus sí, sí, trabajos. claro. Sergio es el que ha trabajado muy bien estos materiales y también alguien que un poco ha regresado al tema del debate político es Merluzzi, el profesor italiano. Sí, así es. Manfredo Merluzzi o Manfredi Merluzzi, ¿no? No Sí, recuerdo bien su nombre. sí, Sí, sí. Sí, Menuzi tiene un estudio, creo, sobre negociando en Perú colonial, creo, pero él se aboca en lo que es la Gasca y después Toledo. claro, claro, sí, sí, sí. Es Estás- que yo,
Sus Sí, ojos yo, están bien centralizados. sí. Ahora, yo también, Javier, así como comentario, aunque me gusta la etapa temprana, y entendemos por etapa temprana desde, digamos, los años 30, si quieres, el establecimiento de Lima como capital, hasta el año 81, el último año del gobierno de Toledo, yo he tenido siempre una especial debilidad por el siglo XVII, por haber sido el siglo ignorado, el siglo que se ha visto siempre como un siglo, digamos, que es una especie de sucedáneo del XVI. A mí no me parece. Y una de las cosas que he visto, por ejemplo, es que en la primera mitad del 17 hay una enorme irrupción de la literatura jurídica en el campo del derecho por juristas locales. Estoy pensando en Feliciano de Vega, por ejemplo, Gaspar de Escalona Agüero, por ejemplo. Entonces, mientras que las figuras centrales que asesoran a los virreyes en el 16 son gente como, por ejemplo, Avendaño o Polo Ondegardo, en el 17 afloran una serie de juristas criollos de élite, educados en universidades peruanas, en particular San Marcos, que ocupan posiciones importantes. El siglo XVII tiene para mí elementos distintivos, un Estado maduro, constituido, pero cada vez mucho más sofisticado. Y una producción, o sea, la producción del siglo XVII es impresionante. Javier, ayer justamente con Jimmy estábamos hablando de Feliciano de Vega, que además era de una familia bien, de Lima, que llegó a ser arzobispo de México, aunque murió en el camino a tomar el solio, ¿no? Pero como ves, o sea, es otra centuria que es un desafío para repensar muchas de nuestras concepciones, ¿no? Y hay también mucha información local, Javier, o sea, los juicios de residencia continúan, no son solamente patrimonio del 16, hay una enorme cantidad de material para el siglo XVII, ciertamente, sí. Sí, sí, eso es lo que creo que también se queda, ¿no? Porque, claro, hemos considerado que el siglo XVII prácticamente es el resultado del XVI, ¿no? Y entonces, desde esa concepción, pues, no sé, no merecería tanta atención, ¿no? Sin No, no, embargo, no, 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 no es eso, Javier. O sea, yo soy un fascinante. O sea, a mí me parece fascinante lo que pasa en los 40, 50, 60 del 16. Lo que quiero decir es que en el 17 hay nuevos eventos y el 17 no es un sucedáneo, no es un continuador del 16, ¿no? O sea, hay muchos elementos que tienen que ver, por ejemplo, la caída de la plata potosina, pero el auge de la clase mercader en Lima, el hecho de que Lima es una ciudad más grande, con una gran población afrodescendiente. También, por supuesto, el surgimiento de los virreyes arzobispos, Melchor de Iñán, en los años 80. Entonces, es una época también fascinante, es lo que quiero decir, ¿no? Sí. claro, 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 pero partía eso desde ese punto de vista, pues, o sea, ¿no? De considerar que ya todo está consolidado, entonces Ah, no, sin no duda, hay sí. forma, y ya se pasaba al siglo XVIII, que era pues el tiempo de los grandes cambios, ¿no? Con los Claro, reinos. claro, con Claro, Carlos III, ¿no? En los claro, 50, claro, sí, sí, claro. sí, Yo creo que por esa razón se dejó de estudiar el siglo XVII. sí, O se abocó pues a las reformas económicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Andes ya para el último cuarto del siglo XVII. sí, Pero pues esos primeros años del siglo XVII son también muy sugerentes, ¿no? eso sí. Porque Yo, los virreyes tratan de continuar con la política, pero ya desde la visión que tenía ya la monarquía de esa época, ¿no? O sea, ya con sí. Felipe III y Felipe IV y con el mecanismo de estas privanzas, ¿no? ¿No? De la Claro, guerra, ¿no? del Duque de Lerma, del Exacto. Conde Duque, sí, que son un poco lo que fue en su momento, pues estos asesores, ¿no? Hay también otro elemento del siglo XVII que me parece muy importante, es que los juicios de residencia son de un tamaño volumétrico impresionante. Yo me acuerdo que estuve trabajando con el juicio de residencia de Chincha, no me acuerdo la fecha, si es 1617 o 18, pero es un documento de una voluminosidad impresionante. O sea que tienes, como te digo, tienes unos materiales para trabajar impresionantes en los archivos de Lima. El juicio de residencia de Chincha del 17-18 no está en el Archivo Nacional, sino está en la Biblioteca Nacional, que también tiene juicios de residencia, Javier. Claro. Sí, sí. Sí, es cuando hemos estado ahí revisando los juicios de residencia del siglo XVI, ¿eh?
Ah, que también fue- hay de 16. Mira, sí, no sí, los sí, había visto. Sí. sí, 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 que parecía que nadie los había revisado porque estaban ahí bien seguitas, ¿no? Como si, Mejor, excelente, Javier. O sea, eso demuestra que nunca hay que darse por vencido y que siempre hay que buscar, ¿no? Sí. sí, 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 justamente ahí en esa labor, acá el colega Jimmy Martínez nos ayudó mucho, porque nos facilitó Ah, sí, Jimmy, claro, esa Jimmy es consulta. Sí, un sí, gran erudito. y el propio ahí sí, y justamente encontramos esas posturas, ¿no? De la nación corregidor estos indígenas, ¿no? Curacas, Yoponimbales y sus segundas personas, como estas Sí. eh, individuos eran favorecidos por el corregidor, ¿no? Ujú. Eh, una serie de 5, 4, ¿no? Muchachas. Pero no, lo que no hay, como te dije esa vez que hemos estado hablando sobre López García de Castro y sus corregidores, lo que no he encontrado, y me gustaría encontrar, ojalá sea algún día, los puestos de residencia de los corregidores de indios que nombró García de Castro. No, deben haberse hecho, Javier, pero Creo seguramente que, se han creo que, perdido. creo que no creo equivocarme. Creo que ya no existen esos puestos de residencia. Se Sí, perdieron. seguro. Hay mucho material que se ha perdido o que simplemente fueron pocas hojas. ¿Quién sabe? No es una historia oculta, es la historia del documento perdido, ¿no? ¿Qué habría pasado allí, Javier? Claro. Pero aún así, tampoco, por ejemplo, los expedientes judiciales de esos corregidores, pues yo creo que aún de esos 5 que hemos encontrado, eh, están, yo creo que en otros centros de documentación, pero así desperdigados, ¿no? Fíjate que encontré el más sugerente, ¿no? Este juicio del corregidor de los Coyaguas, Juan de Osa al, al encomendero, ¿no? Hernández de la Cuba, famoso encomendero de Arequipa. Es más, venía de servicio al rey desde Gonzalo Pizarro. Y fue un encomendero muy favorecido por los virreyes, tanto La Gasca como Macaquet. Pero este comandero Hernández de la Cuba cobra tasas muy elevadas a los caciques y ellos van al corregidor de indios, Juan de Oz. Juan de Oz Ujú. le otorga la razón a ellos, ¿no? Claro. Y le impone al encomendero Hernández de la Cuba a devolver la tasa que había cobrado de más. Y Hernández de la Cuba se rehúsa a pagar la orden del corregidor y el corregidor lo que hace, bueno, si no quieres pagar, te vas a la instancia superior, que es el corregidor de la ciudad, que era gobernada en el tiempo por Juan Ramírez de Segarra, ¿no? Otro famoso también servidor de la corte, ¿no? Ujú. Entonces ahí hay obviamente una visión de que este corregidor, estos primeros corregidores que nombró García de Castro, prácticamente respondieron a una época de negociación y de favorecer al sector o al grupo de poder que más te iba a apoyar. La alianza con los curacas principales era importantísima y vital para el corregidor, porque de otra Claro. manera, pues el corregidor no hubiera podido acceder a los recursos económicos que te proporcionaba la caja de comunidad o los productos en especie para diferentes tareas, ¿no? O también el acceso a la energía humana para trabajos pues, en los centros de producción españoles. Ujú. Entonces es vital. Y ahí justamente se relaciona con la cosmovisión andina de la economía, ¿no? La reciprocidad y la redistribución. Y el Claro. curaca vio en el corregidor pues que era prácticamente la llave para mantener esta estructura. Ujú. Entonces, de ese lado, estos corregidores, los primeros corregidores que fueron nombrados por García de Castro, pues van a responder a esa política. Ujú. Y la campaña de oposición, ¿no? Que viene en contra de los corregidores, ¿no? Liderada por Falcón, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Sí. Y los religiosos, sobre todo los obispos de Loaiza, pues responden a esos intereses, ¿no? Loaiza, por ejemplo, decía que ya el corregidor estaba anulando el poder del clérigo en la doctrina.
porque ya, ya el corregidor le empezaba a pedir los libros parroquiales, empezaba ya a Claro. quitarle el poder secular que se habían arrogado los frailes. Claro, Empezaba a obviamente, claro, supervisarlos. obviamente, si van a chocar con ese poder, obviamente el arzobispo va a defender a los clérigos, ¿no? Pero resulta interesante cuando Felipe II en muchas cédulas, pues respeta la decisión de García de Castro, la apoya y le dice al arzobispo Loaiza, no, sigue cumpliendo con lo que te manda el licenciado Castro, ¿no? Que es entregando los libros parroquiales a los corregidores. Y no te entrometas en la Guardia García, en la Guardia García de Castro. Y los curacas de Lima, ¿no? Sobre todo encabezados por este Diego Tauli, curaca de Surco, ¿no? Apoyado también por Falcón, cuando hacen esta representación, ¿no? De que es El mejor, 67, sí, claro, el es 67. mejor nombrar a los alcaldes de indios y no a los corregidores como primera instancia, ¿no? Bueno, hay que mencionar que en Lima jamás hubo corregidores indios en la época de García Castro, Sí, sino claro. se instalaron en la zona norte, sobre todo en la zona norte y la zona centro de Perú. Y en el sur también, pero en mayor medida en el norte y centro. Es justamente el norte del Perú donde más se va a abocar estos corregidores, donde más van a cumplir, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que Falcón y, por ejemplo, y Diego Tauli hablen de oposición cuando ellos jamás tuvieron a un corregidor que los gobierne, ¿no? Porque el corregidor del cercado aparece recién a fines del siglo XVI. Bueno, es porque se construye una narrativa también, una retórica. Por ejemplo, en el 17 hay toda una retórica muy inflamada contra la mita, antimita, en todos los reclamos, ¿no? Entonces, no solamente la mita potosina, sino la mita huancabelicana, por ejemplo. Entonces, todos los caciques piden al rey, sea Felipe III, sea Felipe IV, sea Carlos II, la eliminación de la mita. No la consiguen, claro está, ¿no? Pero se vuelve un topos común, ¿no? Y en el 16 es la encomienda, ¿no? Es la encomienda, el pago de la encomienda, la tasa, el tópico común, ¿no? O sea, que son también elementos para reconstruir un poco el lenguaje político, Javier, del Claro, periodo. claro, claro. Pero claro, a lo que yo me iba es, por ejemplo, que esas acusaciones que hacían los curacas de Lima y Falcón, pues no estaban fundamentadas porque ellos no eran partícipes Sí, de un gobierno, de un corregidor, ¿no? sí. Y, y lo que más sorprende es que, por ejemplo, en el caso de Había la... corredores naturales, Javier, cuando se No, construye en el Lima, cercado, hay una... claro, pero en la época no. Esa representación que hizo Diego Tauli, el curaca principal En los del Valle de 60, Surco, en los 60, en Lima no había corregidor todavía. O sea, había corregidor de la claro. ciudad, que desde la época de la Gasca, pero el corregidor de indios que Pero fue un gobernaba la corregidor zona efímero, desaparece, claro, desaparece, sí. el corregidor de indios que cuando fue nombrado, ¿no? Creo que por el Ciudad de Mendoza, ¿no? El corregidor Sí, del cercado, pues gobernaba lo que son los indios de Lurigancho, de Lati, la actual sí, Ate, ¿no? Claro, Chosica y toda esa zona, sobre todo, el este de la de ciudad, la ciudad. pues no, Sí, Castro no impuso corregidores de indios en Lima. ¿Por qué? Porque obviamente iba a chocar con el cabildo, con los ministros del cabildo de Lima, pero el cual le iba a costar jurisdicción, y por eso no impuso el corregidor a Lima. Tampoco quería chocar con el corregidor de la ciudad. Entonces Lima se quedó sin corregidor de indios, ¿no? O sea, no había corregidor, ¿no? De indios en la época de García Castro. Entonces, claro. los curacas como Tauli en Surco, pues Sí, sus fundamentos contra la política del corregidor y sobre todo contra el salario que recibía, ¿no? Los 2 tomines por Navidad y por Fiesta de San Juan, ¿no? Que era el sueldo del corregidor que debía de pagarse por ellos, pues no estaba fundamentado ni estaba demostrado, porque ellos no eran partícipes pues, de la sí. labor, de la labor del corregidor, ¿no? Lo que ellos querían evitar era que, obviamente, al no tener autoridad real, los curacas, bueno, obviamente ellos iban a seguir pues como principales pues aristas Sí. de la política virreinal, porque ya hemos dicho que el curaca se convirtió en oficial del Perú colonial.
¿no? claro, Entonces entonces de ese punto, pues las acusaciones sí, de los sí, corregidores que ganó Falcón, pues no estaban tan sí, sustentadas, ¿no? Y más respondió a, a conflictos de poder, ¿no? Conflictos de poder sí, para poder eh, evitar. Y también yo creo que Falcón lo que buscaba era más llamamiento y más mercedes de García de Castro, que al final no las consiguió porque García de Castro tenía también su grupo de poder ya instalado en la audiencia, ¿no? Lo cual, ah, siempre las acusaciones que venían, Renzo, y esto es importante subrayarlo, siempre las acusaciones que hacían contra los virreyes, contra cualquier autoridad real que gobernaba el Perú en el siglo XVI, lo que se buscaba sí, no era en sí el cambio de esta autoridad sí, o una imposición en parte del rey, sino lo que ellos querían sí, realmente era que el virrey los mire a ellos y les dé mercedes y les dé sí, preeminencias, ¿no? ajá, Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el fiscal de la audiencia, Juan Fernández, ¿no? Que participó en esa audiencia gobernadora de los 50. Él ujú, continuó con la labor del virrey Cañete y él se quejaba mucho diciendo que cuando hacen el real acuerdo, los oidores y el virrey, pues él no participa. Y él le pedía a Carlos V que el virrey le haga participar y le dé estrado. Y al final ah, Cañete pues lo miró y le dio estrado. Y es más, no contento con eso, el virrey le dio encomiendas al ajá, fiscal Juan Fernández y le dobló su sueldo igualándole con el salario que recibía los oidores. Entonces, más favorecido el fiscal Fernández no podría haber estado. ¿Pero por ah, qué? Porque él pidió que estaran sus preeminencias y finalmente lo consiguió. No quería sí, votar al virrey, lo que quería era favores, era conseguir favores. sí, Entonces, eso hay que entenderlo. Igual, por ejemplo, los oficiales también de la Real Hacienda, ¿no? sí, Cuando el contador Pedro Rodríguez Portocarrero, el factor Brian Romaní acusan al virrey de librar la hacienda a su manera, lo que ellos pedían no era reemplazar al virrey o quitarlo, ¿no? Lo que ellos pedían era que era que también a ellos les facilite la labor y le otorguen sí, también pues encomiendas a ellos. claro, O sea, como tú bien has dicho, ¿no? O sea, si entendemos el espacio del juicio de residencia como un espacio de foros o de luchas de poder, la sí, Corte también tiene esa conexión, ¿no? Un sí, espacio de centro, de debate, donde cada uno busca su posición, busca su distinción, busca su estatus, y para eso pues tiene pues que conciliar, tiene que debatir, tiene que consensuar pues con la autoridad que está ujú, como gobernador, sin duda, sin duda, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso es la visión que se otorga. Y de ahí yo creo que debemos entender la Corte. Y creo que también resume mucho, pues lo que hablábamos, ¿no? De los juicios de residencia, ¿no? Que son siempre juicios que desde la historiografía tradicional se han considerado, pues, como parte de rezagos de la mala administración. Pero desde ese sentido, pues, que lo hemos explicado, pues, no es tanto así, sino no sobre todo es buscar cómo estos vasallos, sean españoles o sean indios, sí, o en el ámbito urbano y rural, que buscaban mercedes, que buscaban favores del corregidor o del virrey, pues lo que pedían era una mirada de atención ajá, para ellos. Y creo que en eso se resume, pues, le- la política virreinal en el 16, ¿no? Que gran parte, como tú bien has dicho, en el siglo XVII se deja de lado porque, bueno, se concebía que ya, como te he dicho, el virreinato estaba ya tan consolidado, tan maduro, que ya solo no bastaba con sí, investigar la política, ¿no? Y se metieron a investigar en otros aspectos, sí, ¿no? sí, Pero que creo que las últimas décadas del siglo XVII se ha venido estudiando, ¿no? sí,
me parece. Pero hay que ver, Renzo, los orígenes, ¿no? Y los orígenes, sobre todo, están en el 16. Sin duda. Bueno, hay cambios en el 17, ¿no? Tienes el largo gobierno de Felipe cuarto, perdón, Carlos segundo, pero también tienes lo que va a ser el resultado del Tratado de Westfalia del 48, la pérdida progresiva de influencia de España. Es un periodo muy interesante, el 17, y también periodo de recuperación demográfica al final. Es un capítulo, es un siglo al que yo estoy ingresando, Javier, y estoy realmente fascinado por el material que encuentro y incluso, por ejemplo, en el plano ya no tanto de los juicios de residencia, sino de la vida cultural, intelectual, tenemos los informes jurídicos, los abogados impresos, están en el archivo de la Biblioteca Nacional. O sea, yo creo que se puede reconceptualizar y repensar ese siglo en una lectura distinta a ser un sucedáneo. Obviamente hay ramificaciones con el siglo anterior, Mm. eso no se puede negar, pero tampoco que sea obviamente un periodo, digamos, una mera continuación, ¿no? Yo creo que Exacto. Sí. es la idea que combato, ¿no? Sí, Claro, no, sí, desde luego, ¿no? Es, sí, es más, desde la visión de la consolidación, obviamente, si ya la tierra o el viento está consolidado, obviamente lo que va a responder es cómo articular el poder, pero sí, ya de la manera sí. adecuada a la Ah, política de la monarquía en ese tiempo, ah, sí, ¿no? Eso es lo que corresponde, yo creo que llamar. Por ejemplo, en caso del corregidor es bien sugerente Renzo, ¿no? Porque yo partía de la visión, si el corregidor fue un negociador por excelencia en el siglo XVI y gran parte, ya en el siglo XVII ya no lo es. ¿Y por qué, ujú, y por qué ya no lo es? Porque estos corregidores empiezan a comprar el cargo desde Madrid y se instalan en su jurisdicción con una deuda enorme que tienen que recuperar. ¿Y cómo lo recuperan? sí, Pues con este reparto de mercancías que habla claro, Alfredo Moreno Cebrián, ¿no? sí, Entonces ahí el sí, sí, corregidor se vuelve otro autor, ¿no? En esta esfera claro. de red de Sí, poder. se vuelve Y es el un personaje siglo, odioso, claro, odioso. ¿no? Y es el siglo donde las relaciones o los vínculos de clientelismo entre corregidor y élite Claro, indígena se quiebran, se sí, quiebran. Si en el siglo XVI estaban consolidados, en el XVII esos vínculos de poder se quiebran, se pierden, ¿no? Y es por eso que Guampo Yala, en su nuevo crónica de buen gobierno, pues lo dice bien, de manera bien implícita, ¿no? O sea, el corregidor tiene que honrar principalmente a los curacas, señores principales y todos los indios que trabajan con él, porque así lo manda la sí. Real Majestad. Invocación que se venía dando en el siglo, pero ya no en el siglo XVII. Entonces es otra esfera. Bueno, vuelvo luego del tesis doctoral de la corte de los virreyes, sí me gustaría Sí. eh, meterme a investigar a los corregidores de indios del siglo XVII desde esta visión del clientelismo, porque lo que quiero buscar es cuándo es que el vínculo personal o clientelar entre corregidor curaca se rompe. Ese es un paradigma que hay que tenerlo en cuenta, porque a partir de ese quiebre de poder comienza, pues, Sí. obviamente a surgir, pues, ¿no? La idea ya, pues, del reparto de mercancías y todo, ya, y todo el trasfondo ya del siglo XVIII, ¿no? Claro, claro, sí. ¿No? No, sin duda, Javier. Yo creo que se puede trabajar muchos temas y muchos periodos y muchas discusiones, evidentemente. Y el 17 pues, es un siglo gigantesco, ¿no? Con un material documental Sí, impresionante. y más Inmenso. todavía, claro, claro, claro. Y los juicios de residencia de los corregidores indios están casi todos en su totalidad, ¿no? Sí, Ya, sí, ya sí. sean Tienes mucho ya sea, material. ya sea en la BNP o en el Archivo General de la Nación. En la Biblioteca Nacional, e incluso yo he visto juicios de residencia
en el archivo regional de Trujillo, en el catálogo, ¿no? No los También, claro, editores. sí, sí, sí. O sea, hay material local que te puede permitir para investigar, ¿no? Sí, 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 los catálogos, sí, 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 esos catálogos son muy buenos, ¿no? sí. ¿No? Este, entonces, Renzo, yo creo que ya estaríamos ya, creo que llegando ya a la parte final de la Sí, sesión. sí, sí. No, perfecto. Muchas Eh, gracias. Muy bien. no sé si quieres acotar a unas palabras más sobre el Sí, tema, bueno, el tema y llegar un poco, sí, creo, a aterrizar en las conclusiones, ¿no? Sobre este sí, sí. tema de la justicia local y el ámbito de corte, ¿no? Sí, bueno, una reflexión final es que yo creo que son estudios que hay que seguir emprendiendo, hay que seguir investigando casos y ejemplos, hay material documental para estudiarlo y también hay que tratar de recuperar las voces, no solamente esas voces masculinas tradicionales, sino también hay las voces femeninas, hay casos de mujeres, evidentemente, y también de otros grupos como la situación de los afrodescendientes, es decir, o sea, tratar de vincular varios de los elementos que constituyen hoy parte del debate historiográfico, ¿no? La gente de a pie, el litigante ordinario o litigante común, digamos, como parte de esta enjambre, ¿no? Un poco esa sería la reflexión final y que los juicios de residencia como fuente tienen una riqueza como en su momento fueron las visitas en la historia en los años 60 o las crónicas en los años 20 y 30. Es el momento de revisitar las fuentes. Y ninguna fuente se agota. Las visitas, por ejemplo, tributarias de los años 60 que sirvieron para construir todo el discurso de la historia, de esta economía de reciprocidad, por ejemplo, a mí me sirve hoy en el siglo XXI como evidencia de ideas de justicia que hay detrás del conteo, la tasa justa. Entonces, como vemos, se trata de revisitar permanentemente las fuentes. Sí, así es, Javier. Sí, bueno, yo diría, claro que creo que Roñano lo que ha dicho, ¿no? O sea, obviamente, desde los actores que no han sido tomados en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los negros y los mestizos, ¿no? Y ellos Sí. también tuvieron una participación dentro, por ejemplo, del aparato de la justicia local, ¿no? Ajá. Justamente me has Sí. hecho recordar cuando encontré a criados negros del corregidor, por ejemplo, de Ica y de Cañete, que por servir tanto al magistrado, él les Sí. nombró como tenientes de repartimiento. Ajá. A los, Claro. claro, por ejemplo, el caso de este señor Pedro Trujillano, era un Nero Liberto, servidor del corregidor de Cañete, y su servicio, pues, fiel, le hace partícipe de tener una merced, ¿no? Y convertirse en la segunda persona más importante del entorno político del corregidor, como teniente de Sí. la provincia, ¿no? A pesar de Ujú. ser negro, ¿no? Igual pasa también un caso de un mestizo, Gaspar Flores, en la jurisdicción de Condesuyos, ¿no? Sí. Entonces, esos actores densos son importantes, como te bien has dicho, rescatarlos. Y yo creo que desde el ámbito de la justicia local, Sí. obviamente, que te ofrece más libertad, más actores involucrados en este proceso, se puede revalorizar. En segundo lugar, yo creo que los estudios de corte deben de salir de Ujú. esa esfera, pues, material, ¿no? O espacial del Palacio de Lima, ¿no? Sí. El Palacio solo era parte importante de la corte, pero no es toda la corte. Corte, hemos dicho que es una estructura de poder y que la casa del virrey tiene su importancia porque es el centro de poder donde parten todas las relaciones y también es la estructura que, que dibuja y diseña la organización política del Perú, porque los criados domésticos de los virreyes van a estar copando de manera permanente pues, los principales oficios de las instituciones, ¿no? Ahora, estos criados, estos que se van a hacer, que van a servir en los Andes, como los corregidores, dejan
dejan de ser criados del virrey por estar lejos, por estar kilómetros de distancia de Lima, no, siguen siendo criados del rey, ¿no? Por tener ese oficio, y ellos desde su espacio, desde su jurisdicción, van a seguir con esa misma política y es una mentalidad y cultura cortesana de organizar el poder desde las relaciones de patronazgo y de clientelismo. Entonces, eso yo creo que se debe de rescatar. Y poder definir a la Corte dentro de la esfera local, jurisdicciones de los corregidores, de los alcaldes, eh, sobre todo, pues, insertarlo, ¿no? Ahora, en tercer punto, yo creo que, por ejemplo, se podría investigar el vínculo cortesano con los alcaldes de indios. Sí. Un punto muy importante, ¿no? Sobre todo en el siglo, Renzo, que tú has dicho, el siglo XVII, que es el siglo donde hay más fuentes sobre estos alcaldes indígenas, ¿no? Porque en el XVI prácticamente las fuentes del alcalde indígena son muy escasas. Pero en el XVII sí hay fuentes, ¿no? Ya las he demostrado en este estudio que has hecho con de la Puente Luna, ¿no? Este artículo de ser publicado hace algunos años, Guardianes de la Justicia Local. Y entonces yo creo que insertar esa política del alcalde de indios y cómo él está también negociando el poder como figura de primera instancia, creo que también es rescatable, ¿no? Y ya, finalmente, como cuarto punto, pues diría que los estudios de corte desde el lado del derecho, ¿no? Es también un tema que nos permite concebir, pues, la historia jurídica o la cultura jurídica, pues, dentro, pues, de la cultura cortesana. Es decir, que la cultura cortesana va a enriquecer la cultura jurídica, porque va a permitir concebir esa relación, pues, de costumbre, de derecho consuetudinario, de otorgar mercedes, porque ya así se venía dando años anteriores, ¿no? Que es la operación que hacen los virreyes, por ejemplo, y los corregidores cuando nombran a tenientes, ¿no? De cuando tú otorgas una merced, no porque yo lo otorgo, porque ya otros virreyes también lo han hecho, o yo doy esto porque ya así era costumbre de otorgar. Los virreyes entraban bajo palio porque ya era costumbre antiquísima, ¿no? Que así también se cedía. Entonces, esa legislación que no venía estipulada, pues, en el Código Indiano, pues, cuando se llega al ámbito o al espacio de su aplicación, se está configurando y se está acomodando al derecho consuetudinario de la localidad. Entonces, eso yo creo que es un punto muy rico para investigar cómo es que la legislación se configura desde el derecho consuetudinario en las diferentes jurisdicciones donde los virreyes, corregidores y alcaldes actúan, ¿no? Ujú. Ese es un punto también muy importante para investigar. Entonces, Renzo, yo creo que con estos 4 puntos, más tus reflexiones, creo que hemos tenido una jornada y entrevista muy enriquecedora. Yo creo que los favorecidos van a ser todos los eh, participantes que nos van a poder ver ahora desde YouTube. Y bueno, creo que, sin más que decir, te agradezco mucho por tu No, participación, gracias a por ti. tu tiempo, Gracias a ti. Renzo. Y bueno, si quieres decir otras palabras, bienvenido, ¿no? No, solamente agradecerte por tu tiempo, Javier, a ti, a todo el seminario, a todos los amigos de la UAM que trabajan en este proyecto, decirles que pues me he sentido muy complacido de participar en él y de aprender. Sí. Vale. Bueno, entonces, gracias a ti, Renzo, también por todo. Y bueno, ya estaremos avisando en próximas jornadas, ¿no? Sí. Sobre el tema de deporte. Muchas gracias a todos y bueno, hasta luego. Hasta luego, Renzo, y ya nos veremos en próximos eventos. Javier, se cuida. Un buen día. Hasta luego, Javier. Suerte. Hasta luego. Chao, Javier.